Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Gusto saludarlo. Muchas gracias. ¿Usted participa hoy en un foro sobre tema agrario y los acuerdos de La Habana? Así es, estamos haciendo un tercer foro, ya hemos realizado en el Caquetá uno, en Florencia y en Cúcuta, en la región del Oriente otra. Esta vez hemos tomado la región Pacífico con el propósito de comentar, hacer una reflexión acerca del primer punto de La Habana que toca directamente con el IGAC respecto del tema de tierras. No olvidemos que allí está previsto un tema de una orden, mejor un acuerdo sobre el tema de la actualización rural en el país, que está hoy por hoy desactualizado en un 60% y que impide que se tomen medidas asertivas acerca de la planificación productiva y ambiental, en este caso de la zona del Pacífico. Uno siempre recurre al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para establecer ubicación, eh, te- sí, para lo de catastro, básicamente. En este caso, ¿cuál es la participación del instituto en esos acuerdos? El instituto, como lo acabo de mencionar, tiene una incidencia en los temas de la actualización del catastro rural, justamente, es decir, la identificación física, la identificación jurídica y la identificación económica y fiscal de los predios. Colombia tiene un rezago muy importante en esa materia. El 60% del área rural está desactualizada y sin formar catastralmente. Eso es fundamental porque además hay un concepto nuevo en el catastro que se denomina el catastro multipropósito, donde se incluyen unas variables que van mucho más allá del concepto meramente fiscal que tradicionalmente ha tenido el catastro. Es decir, se trata de tener una identificación más clara en este sentido de los predios, que a la postre servirán, entre otros, para el fondo de tierras que está previsto distribuirse a quienes se han reinsertado, pero además a los campesinos de la región, formalizar la propiedad en el campo. En estos estudios, en este trabajo del instituto, ¿se podrá identificar, por ejemplo, cuánto es el terreno baldío que es propiedad de la nación? ¿Cuántas son las tierras que han originado, que la violencia originó y quedaron de desplazados? ¿Cuántos son las tierras o terrenos que hoy están en poder de las FARC? Así es, Aldemar. Esos son uno de los tantos ítems que este ejercicio que se va a hacer nos va a dar como resultado. Este es un trabajo que se tiene previsto adelantar entre unos 7 y 10 años seguramente, porque todo este proceso de posconflicto, especialmente en determinar y ir eliminando la inequidad de la tierra, como usted bien lo decía, ha sido caldo de cultivo para este proceso de violencia de más de 50 años que hemos vivido, se pueda empezar a redefinir, es decir, que hayan claridad acerca, por ejemplo, de propietarios, de poseedores, que haya claridad sobre las virtudes de los predios, que haya certeza y se pueda formalizar la propiedad y saber dónde están los baldíos, cuántos son los baldíos de la nación. El primer despojado de tierras en Colombia es el mismo Estado colombiano, es parte de la tarea que tenemos que hacer y, por supuesto, empezar a enderezar toda esa situación sobre la base de la vocación de los suelos, para que la tierra que se entregue, que se vaya a entregar, sea una tierra productiva y tengamos claro cuál es el mapa productivo y cuál es el mapa de reserva, de conservación, de protección ambiental que se debe tener en el país. Doctor Nieto, Cali es una de las ciudades que más ha sufrido el desplazamiento. Aquí han llegado personas de diferentes regiones del país. Cali es la ciudad que más número de desplazados tiene hoy. Y todos dicen, a mí me quitaron mi tierra. ¿Eso servirá para identificar si estos desplazados que han llegado a Cali y a otras ciudades del país efectivamente son poseedores de tierra, tienen sus verdaderos títulos y pueden retornar a ella? Esa es parte de la arqueología, digamos, predial que estamos haciendo también con la unidad de restitución de tierras, porque ciertamente, como usted lo menciona, ahí hay una dificultad enorme en el sentido de que en muchos casos resulta, entre comillas, fácil poder determinar cuáles son los predios que han sido despojados a las personas. En otros seguramente va a ser un tanto más complejo. Esa tarea que está haciendo restitución no es una tarea fácil, pero de eso se trata. Se trata de poder determinar dónde ha estado el cuidado del asunto y entregar a esos campesinos, entre otras, retornarlos con sus propiedades.
y evitar que los grandes centros urbanos se vuelvan los receptores de todo ese desplazamiento. Señor director del IGAC, ¿qué le ha sorprendido a usted sobre la propiedad de las tierras o el manejo de la tierra en los dos foros anteriores? ¿Qué le ha dejado a usted de reflexión profunda en estos dos encuentros anteriores? Mire, entre otras tantas cosas, el tema del decrecimiento de la población de las áreas rurales. Tenemos algunas estadísticas acerca de cómo ha decrecido en muchos de los municipios la población, y eso ha sido digamos, muy llamativo, ¿no? Porque hay municipios que la población mirado en un término de más de 10 años, hemos tomado el 1985 como punto de referencia hacia acá, hemos encontrado municipios con un decrecimiento poblacional de hasta del 50%. Y, por supuesto, esta población se va hacia los centros urbanos, hacia las áreas metropolitanas, y es lo que genera que además las ciudades capitales tengan que, a propósito de la pregunta anterior, tengan que asumir esos costos, digamos, de ese desplazamiento. Queda una tarea dentro del posconflicto, ¿no? Hacer que la gente vuelva al campo y por lo menos se le brinde la infraestructura, porque muchos municipios de estos, señor director, también pueden quedar sin población porque los niños van a nacer a otra parte, pues no tienen dónde nacer en sus municipios habituales. Así es, se trata o de buscar las condiciones óptimas para que las personas puedan regresar al campo, los que quieran hacerlo, pero además evitar que se sigan generando desplazamientos ya eventualmente no por problemas de violencia, sino por pobreza y demás, y tratar de tener hasta donde sea posible ese ingreso a los grandes centros urbanos, sobre la base de entregarle en esas áreas rurales condiciones de vida dignas. Por eso hoy no se habla de la reforma agraria tradicional. Hoy estamos hablando de un desarrollo rural integral que conlleva la posibilidad de inversiones extranjeras, etcétera, para estimular digamos, las fuentes de trabajo, entre otras cosas, en las áreas rurales de Colombia. Pregunta, señor director del IGAD, en esto de la ocupación de la tierra, pues se dice que los cultivos ilícitos o narcocultivos han crecido más o menos en el 42% en Colombia. Uno piensa siempre que son amapola y marihuana y coca lo que se está sembrando. ¿Es así o hay un cultivo que arrasó con los otros? Digamos que en general, pues los informes que han dado las entidades y los órganos competentes es justamente el incremento de cultivos ilícitos de coca, especialmente hasta donde los informes que conozco se tienen. Esto tiene, digamos, dos connotaciones, que es por eso es tan importante el tema del acuerdo. Uno, porque hasta donde se tiene previsto se entregarán rutas, se entregarán ubicación de este tipo de cultivos para que las fuerzas militares, para que la policía pueda entrar a hacer control de esos territorios que antes estaban, digamos, protegidos por este tipo de organizaciones, como el caso de la guerrilla de las FARC. Ahora se trata es justamente de poder entrar el Estado allí a hacer un mejor control y mayor control y evitar de paso la deforestación, por ejemplo, porque una consecuencia directa de este tema es la afectación de recursos naturales que hemos observado en el país por cuenta de estos cultivos. Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también servirá para identificar si es cierto o no lo que se dice en los grandes terrenos que han quedado en manos de Manuel Marulanda, del Mono Jojoy, de Reyes, si es verdad que tienen tierras o no en Colombia. En eso hay un cruce de información que se está haciendo con la Superintendencia de Notariado y Registro, con la Fiscalía General de la Nación. Es un trabajo conjunto entre nosotros, especialmente entre nosotros tres, que está dando ya sus resultados. Pues el director del Instituto Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto. Muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias y feliz día. A usted, Aldemar, y a su equipo de trabajo. Muchas gracias a los oyentes. Muy amable.